Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Jerry Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos de Betel Villas. Nos da gusto que nos pudieran haber acompañado hoy, a las 11 de la mañana, este domingo. Obviamente, pues seguimos haciendo lo de los servicios virtuales, ¿verdad? O en línea, como algunos, o como usted que se le antoje decirlo, como sea. Hay que preguntarle a algún joven que nos diga qué es el término que se usa hoy en día. Pero nos da gusto que haya podido tomar el tiempo para compartir esta enseñanza con nosotros, que pueda escucharla y que sea de impacto en su vida. Primeramente, pues quisiera empezar con una oración y comenzamos con este mensaje, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tus bendiciones, Padre. Padre, pedimos que tu mano de bendición esté sobre nosotros, Padre. Padre, yo pido que nuestras mentes estén abiertas, Señor, y nuestros corazones estén abiertos, Padre, para escuchar este mensaje, Señor, esta enseñanza, que sea de impacto, Padre, que sea algo vivo, Señor, que respire en nuestros corazones vida nueva, Señor, y esperanza a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como vemos, ahora recientemente, pues el gobierno ya nos está pidiendo que nos quedemos en casa. Ya el gobierno federal dijo que suspendió todas las labores esenciales. Y pues las cosas al parecer pues se están poniendo peor, ¿verdad? Algunos ven lo que ha pasado en Italia y lo que está pasando, bueno, de hecho lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en España, y se preocupan bastante y dicen, bueno, pues ¿qué va a pasar? Al parecer estamos perdiendo el control. Algunos tienen esperanzas muy, muy bajas acerca de México y la respuesta que México ha tenido como nación acerca de este virus que está saliendo. Y pues al parecer estamos entrando en un túnel donde no estamos viendo la luz al final. Y yo quiero hablar de eso, y yo quiero hablar acerca de esto, lo que y creo que muchos mexicanos están experimentando, yo creo que muchos cristianos están experimentando esto. Y pues nos surgen preguntas como, pues ¿cuándo se va a detener todo esto, no? ¿Cuándo vamos a poder volver a salir de nuestras casas? Yo me imagino que hay gente que ya está bien frustrada, que quiere salir. A lo mejor pensaron, no, sí me aviento un rato en mi casa, pero ya estando aquí 2-3 días y ya no nos aguantamos, ¿verdad? Creo andaba leyendo en Estados Unidos se cuadruplicó las llamadas al 911 por violencia familiar. Pues son cosas que suceden cuando uno está atorado en su casa y no sabe vivir con su familia, ¿verdad? Pero pues salen estas preguntas, ¿verdad? Otras preguntas que a lo mejor algunos mexicanos están haciendo es, ¿qué vamos a hacer si el gobierno me prohíbe trabajar? Como por ejemplo algunos de los que están viendo en España, ¿verdad? Que ya ni les dejan salir a menos de que sea por compra de medicamentos, según lo que leí, o comida puede ser. Y pues aparte de eso, en muchos lugares uno puede meterse en internet, y uno que tiene mucho tiempo ahorita para buscar esas cosas, se mete uno a internet y comienza a leer de que no, que en México se pronostica una caída económica muy fuerte, hasta del -6% de crecimiento, y pues que en otros países las aerolíneas se van a ir a quiebra porque pues no tienen negocio, están estacionados. Y al parecer pues escuchamos todas estas malas noticias, escuchamos toda la desesperanza, escuchamos todas las cosas que nos están diciendo, y al parecer no estamos viendo nada con mucha esperanza, ¿verdad? Lo bueno es que también hay de vez en cuando salen algunas noticias donde, por ejemplo, que están tratando o intentando de usar un tratamiento nuevo
para el COVID-19, que al parecer está dando bastante éxito. Y pues vemos eso y decimos, bueno, por lo menos hay un poquito de esperanza. Pero aparte de todo esto, pues le añadimos toda la desinformación que existe afuera, ¿verdad? Que no tomes este medicamento, que sí toma este, que no, que siempre no era cierto, que sí te puedes tomar este medicamento, pero aquel no, pues que hay tanta gente que se murió, pero no era porque era este asunto, no, que siempre en China así pasó y así, y comenzamos a ver una sarta de información que a veces trae confusión y trae un pánico, ¿no? Y pues muchos nos quedamos con la pregunta de que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Ahora con esta situación, ¿qué hacemos? Y esto es algo que yo creo que es natural para todos nosotros. Esta pregunta es ¿qué hacemos? Porque parte de nosotros es que queremos tomar control, ¿verdad? Estamos escuchando todo esto, lo que está pasando. Muchos dicen, pues miren, no me importa si el virus sí está mal o no está mal, o si está matando gente o poca gente, no me importa. Yo lo que quiero saber es la verdad para tomar un poco de control. ¿Un poco de control cómo? Pues para poder prepararme, ¿verdad? Y así es como nosotros tomamos esa respuesta natural. Entonces, desde pequeños, en realidad, hemos sido enseñados a tener control, ¿verdad? Bueno, espero que nos hayan enseñado eso. Un buen padre le enseña a un hijo que cómo controlarse primeramente él mismo y luego control con otras cosas, acerca de estudios, acerca de las carreras, de responsabilidades, ese tipo de cosas. Y de hecho, como niños, parte de nuestra, yo creo, ¿cómo se puede decir? Como nuestro ser natural es tener un poco de control. No falta el niño que esté gritando y llorando porque quiere algo, ¿verdad? Obviamente lo quiere ahorita, no se quiere esperar después, etc. Entonces siempre está esa parte del control, siempre está en nosotros desde muy pequeños. Y eso lo ejercemos en muchas formas diferentes, desde cómo trabajamos, dónde trabajamos, qué cosas queremos estudiar, tenemos ciertas amistades, vivimos en ciertos lugares y muchas cosas en nuestras vidas muchas veces nos causan frustración simplemente porque no tenemos control de esas cosas. Mucha gente está frustrada por donde vive. ¿Por qué? Porque no tiene control. A lo mejor no tiene otras opciones. A lo mejor quisiera vivir en un lugar más bonito, una casa más bonita, pero como no tiene el recurso o no tiene por decir, el recurso para comprar una casa, a lo mejor tiene que rentar y tiene que estar cambiándose, etcétera. Y eso causa una frustración. ¿Por qué? Porque uno dice, ya estoy cansado de esto, yo quisiera controlar esta parte de mi vida. También puede causar frustraciones cuando, por ejemplo, tú tienes un trabajo que no necesariamente escogiste ir a trabajar ahí. A lo mejor te tocó, no sé, por alguna situación u otra y ahí estás trabajando y pues ni modo. Y causa una frustración. ¿Por qué? Porque ahora estás diciendo, ¿pero por qué tengo que yo trabajar aquí? Yo quisiera ser no sé, un pianista, o quisiera hacer esto o aquello, quisiera ser un licenciado, pero aquí estoy atorado, y comienza a causar frustración simplemente porque no tenemos ese control. Si tuviéramos el control, no estaríamos en ese trabajo, no estaríamos en esa casa. A lo mejor nuestro esposo o nuestra esposa sería diferente, ¿verdad? Siempre dicen que se casa con la intención de que lo va a cambiar, ¿verdad? Así dicen, pues a veces no cambia. ¿Y qué causa eso? Pues una frustración. Igual con tu vehículo, a lo mejor quisieras tener un vehículo, pero por una situación a otra situación no puedes controlar eso y te causa esa frustración. Así que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida con una lucha con el control. Y más que control, yo creo que nos las pasamos más tiempo mitigando las situaciones que controlando, ¿verdad? Pero una de las cosas que es real es que nosotros no nos gusta no tener control, no nos gusta estar descontrolados. A nadie le gusta ir en un carro con un borracho que va a chocar. ¿Por qué? Porque no tienes control, no tienes forma de salvarte, no sabes qué sucede. Yo siempre que me subo a un camión de pasajeros y que voy a viajar, me pongo un poco nervioso porque no llevo el control. Yo no sé si el chofer
se va durmiendo. Yo no sé si está poniendo atención. Me acuerdo una de las primeras veces que me tocó ir de aquí a Mazatlán en la nueva supercarretera. Yo nunca había tomado el camión, y eso que me tocó en supercarretera, porque antes tocaba la carretera normal y dicen que ese también era un buen un viaje emocionante. Pero me tocó la supercarretera y iba rumbo a Culiacán y me iba durmiendo yo, tratando de dormirme, y de repente el camión se acercaba mucho a la orilla y sonaba las grietas esas que le hacen para que se despierte uno si está dormido. Pues lo hicieron muy bien, porque cada que los tocaba me despertaba yo todo alarmado, así como que ¿qué está pasando? ¿Está poniendo atención el chofer o no? Y hacía el ruido y me saltaba el corazón, y luego pues ya comenzaba él a manejar bien y pues ya me dormía un rato más hasta que lo volví a hacer, ¿verdad? Y yo iba nervioso. ¿Por qué? Porque no conocía la carretera, era de noche. Yo no sabía qué estaba pasando con el chofer, si sí o si no, y pues tuve que confiar en él, ¿no? Pero a final de cuentas no me gustó porque yo no tenía el control. Entonces, a nadie le gusta invertir en una situación en la cual no tenemos control, especialmente si es una situación que es incierta. Aún la gente por ejemplo, gente que es inversionista, que busca proyectos y todo eso, siempre miden ese riesgo. Y aunque tengan ese riesgo, muchas de las veces pueden decir, bueno, sí me arriesgo porque, por ejemplo, si este proyecto cae y se pierde, pues no pierdo todo. Hay gente que a lo mejor sí se forza a perderlo todo, pero no es necesariamente siempre, y no es necesariamente la decisión que todos quisiéramos tomar. Sí, en realidad no es la decisión que nadie quisiera tomar. Todos quisiéramos tomar decisiones que son buenas y son fáciles y que todo va a salir bien, siempre. Y que podemos controlar, siempre vamos a hacer este tipo de decisión. Y esos tiempos que estamos viviendo hoy en día causan pánico, porque no hay un control. Justo lo que estábamos hablando de toda la situación, ya estamos viviendo cosas en nuestras vidas desde antes de esto del coronavirus, donde estamos perdiendo control quizás en ciertas áreas de nuestras vidas, y eso nos trae frustración y nos trae preocupación. O sea, tenemos gente que está enferma en nuestras familias, tenemos a lo mejor trabajos que ya no nos están sustentando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que ya están estresándonos, nos están poniendo al borde, y luego llega algo como esto y todavía nos pone aún más, ¿no? Entonces, toda esta situación causa un pánico en la gente. Y más en la gente que a lo mejor quizás tenía cierto control en su vida, y que en un abrir y cerrar de ojos se les perdió todo ese control. De repente se despiertan en un país donde todo lo que tú tenías planeado ya no lo puedes hacer. Ahora es algo totalmente diferente. Todo lo que ellos habían planeado les ha sido arrebatado. Todo lo que ellos se habían esforzado, se habían invertido, todos los planes que habían hecho están destruidos ahora. Si ustedes se fijan lo que está sucediendo en España, mucha gente está perdiendo sus negocios, sus trabajos, un montón de cosas, y todo en un momento. Y toda esa gente que tenía ese control, ya lo perdió. Y muchos están en un pánico. El presidente Trump dijo algo que era muy real. Dijo que él tenía la intención de reactivar la economía en cuanto pudiera, porque este tipo de situación causaba muchos suicidios y depresión, que es cierto. ¿Por qué? Porque la gente pierde esperanza de todo. ¿Por qué? Porque perdió control. De alguna forma siempre sentimos que tenemos algo de control. Entonces, ¿qué sucede con los siervos de Dios? Una de las cosas que nosotros debemos de entender como siervos de Dios en situaciones como estas, y en toda la vida en realidad, todo el tiempo, pero muchas veces estas situaciones traen estas características a la luz. Pero, ¿qué es lo que sucede con un siervo de Dios? Entonces, nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos, lo hacemos sabiendo que quien tiene la autoridad, toda la autoridad, que tiene todo el conocimiento y todo el control, es Dios mismo, no es nosotros.
A lo mejor ustedes ven algunos misioneros, ven algunos pastores, ven algunos ministros y dicen, no, ellos tienen todo en control porque saben exactamente lo que están haciendo, hacen esto, aquello, tienen la vida planeada, saben cómo dirigirse, saben cómo hacer esto. Pero la mayoría de las veces yo les voy a decir que nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Muchas veces. Muchas veces nosotros nos aventamos porque el Señor nos dijo, haz esto, y solo conocemos ese paso a dar. Y estamos dando ese paso en fe porque no conocemos lo que sigue. Algo que tenemos que tener entendido es que nosotros vamos a planear quizás dependiendo de lo que Dios nos ha dicho, pero de todos modos Dios dirige nuestros pasos. Dios nos dice hacia dónde vamos y muchas veces uno planea creyendo que uno sabe lo que Dios quiere hacer y de repente el Señor obra y cambia todas esas cosas y uno pues se tiene que ajustar. Entonces, en muchas ocasiones, los ministros que realmente buscan al Señor están acostumbrados a estos ajustes, están acostumbrados a decir, bueno, pues a lo mejor no era lo que yo estaba pensando y el Señor nos está llevando a un lugar diferente. Entonces, uno de los versos más básicos que nosotros debemos de conocer o tener, saber de memoria, es Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. En otras versiones dice que el hombre con su corazón planea, pero Dios dirige sus pasos. Este es uno de los versos más claros acerca de quién tiene control. Claro que nosotros somos hijos de Dios, vamos a planear, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere algo, vamos a planear hacia eso, vamos a trabajar, pero en eso que comenzamos a trabajar, Dios comienza a cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que creemos que hacia dónde debemos de ir. Esto es uno de los primeros pasos que debemos de aprender como cristianos. En estos tiempos que ahorita el mundo está en pánico, que no sabe qué hacer, nosotros los cristianos debemos de tener bien entendido que el Señor es quien nos guía. Que aunque nosotros hayamos planeado, que nosotros hayamos invertido, espero que hayamos planeado e invertido según los deseos de Dios. Eso espero. Si no, pues a veces la pérdida es aún más grande. Pero si nosotros estamos haciendo esto, nosotros tenemos que tener entendido que de todos modos el que ajusta los tiempos, el que mueve las cosas es Dios, no es uno. ¿Sí? Si algo sucede con la iglesia ahí en Betel Villas, que yo no puedo controlar o que los hermanos, el liderazgo de ahí no puede controlar, yo necesito dejarlo en manos de Dios. Claro que yo he invertido. Claro que yo he trabajado allí y yo he hecho mucho, ¿verdad? Igual que otros que han ayudado allí. Pero no quiere decir que yo controlo allí si cuándo se va a abrir, si va a cerrar. Si ese lugar se quiere cerrar mañana y Dios lo quiere cerrar, adivinen qué. Va a cerrar. Pero no creo que es el corazón de Dios. Pero de todos modos tenemos que tener ese entendido. Entonces, el primer punto que debemos de aprender es que nosotros debemos rendir control, dárselo a Dios. No quiere decir que Dios nos va a quitar control, quiere decir que nosotros vamos a darle a Él el control de nuestras vidas, de todo. Entonces sí hay muchas cosas que nosotros podemos controlar, ¿no? En muchas ocasiones podemos controlar, por ejemplo, qué comemos, qué vestimos, algunas enfermedades podemos controlar. Muchos no queremos soltar nada de estas cosas porque pues nos hace sentir más cómodos cuando tenemos este control, ¿no? O esta ilusión de control, que tú puedes decir, tengo suficiente comida en la alacena para tanto tiempo, y a lo mejor tengo tal seguro médico para por si se enferman mis hijos, o seguro para el coche en caso de que choque o lo que sea, y sentimos que es un control, pero en realidad tú no puedes controlar si te da hambre o no, ¿verdad? No puedes controlar si vas a chocar o no, no puedes controlar si un día de repente te va a dar una enfermedad o no, eso no lo podemos controlar, pero a veces tenemos como una ilusión del control y a veces no queremos rendir esas cosas. Bueno, y no me voy a adelantar, pero vamos a seguir eso. Entonces,
Normalmente, cuando nosotros tenemos estas contingencias controladas, ¿verdad? De que tengo seguro, tengo esto, tengo aquello, por lo menos puedo ir hacia acá o hacia allá, o fulano de tal me puede ayudar. Cuando tenemos estas cosas, estamos bien. No hay mucho problema. Es cuando comenzamos a perder control de estas contingencias que comenzamos a ver hacia Dios. Si ustedes se fijan, mucha de la gente que hace 3 semanas le valía un comino qué es lo que Dios decía, ahora lo están buscando. ¿Por qué? Porque ahora ellos no tienen control y no tienen esperanza y no tienen confianza en nada. Y ahora ellos están con temor, están en pánico, están diciendo qué va a salir de mi vida, qué va a suceder. O sea, ¿por qué? Porque el mundo no les da esa esperanza, no les da esa seguridad. Con nosotros debería ser diferente. Si tú te encuentras en un momento donde tú estás diciendo, pues yo tengo pánico, pues necesitas escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy. Pero pocas veces nosotros buscamos a Dios para entregarle el control. Y esto es lo que el cristiano debe de hacer. Uno de los primeros pasos que nosotros debemos de hacer como cristianos es llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo, por mi cuenta, antes de que pase algo, y lo puedes hacer ahorita, si tú estás en un lugar donde estás perdiendo control y tienes temor, de todos modos lo puedes hacer. Dios de todos modos te va a escuchar y va a abrazarte. Pero pocas veces llegan los cristianos, que es uno de los primeros pasos que deberíamos de tomar, es llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te entrego todo este control, todos mis temores, que si tengo comida en la alacena o no, que si tengo mi seguro o no, o la salud de mi familia, etcétera, te lo entrego. Es tuyo para que tú hagas de ello como tú quieras. Pero normalmente eso no sucede. Normalmente lo que sucede es que ya cuando se perdió todo el control y ya no sabemos qué hacer, entonces sí vamos a buscar al Señor. Eso necesita cambiar en nuestras vidas. Yo te animo, si tú no has hecho eso, deberías de hacerlo. Entonces, punto número 2. Hay cosas de las cuales nunca hemos tenido control, ¿sí? Jamás hemos tenido control y jamás vamos a tener control. Entonces, por ejemplo, una de estas cosas es el día de tu muerte. ¿Tú tienes control sobre eso? No, nadie podemos controlar cuando nos vamos a morir. Claro que no. A veces sí mitigamos, ¿verdad? Nos cuidamos, vamos a correr, comemos bien, nos tomamos nuestras vitaminas. ¿Por qué? Porque pues estamos tratando de ser sabios, estamos tratando de cuidarnos, y esperamos de que por medio de esta sabiduría, de este cuidado, podamos extender nuestra vida, extender ese día de muerte. Pero aún así, a mucha gente, su día de encontrarse con Jesucristo llega cuando nunca lo esperaban. Siempre hay historias ahí de alguien que hacía mucho ejercicio. De hecho, hace poco, cuando digo hace poco, quizás hace 6 meses o algo así, un entrenador famoso estaba corriendo, estaba en excelente salud y corriendo le dio un infarto y murió. Joven. Él hizo todo lo que él pudo para extender su vida, sin embargo, murió. Entonces, eso es algo que nosotros jamás vamos a tener control. En Mateo 6:17, si quieren buscarlo, Mateo 6:17 dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera 1 hora? Esta es la versión Dios habla hoy. En otras traducciones va a decir cómo puedes añadir siquiera 1 metro a tu estatura. Pero aquí hay 2 palabras que quiero como resaltar. La primera es metro, que su palabra griega es pejus, que quiere decir una medida sin afinidad cierta, o sea, no es definido. Y la segunda, que es estatura, es geliquía, que en realidad quiere decir edad. Entonces dice, está hablando de madurez. Cuando dice estatura, está hablando de madurez. Y lo que está diciendo este verso está diciendo, o sea, tú no puedes añadir nada a tu vida, por mucho que tú hagas o no hagas, está definido, es algo que Dios ya sabe.
Entonces, y no solo porque tú te preocupes, le vas a añadir. No solo porque estés lleno de ansias, le vas a añadir. No solo porque tú tengas pánico, le vas a añadir. No, de eso no se trata, no puedes hacer eso. Entonces es algo que literalmente no podemos controlar. Otras cosas que nosotros no podemos controlar es, por ejemplo, la economía. Nosotros no podemos controlar la economía, las situaciones de la vida no las podemos controlar. Si alguien fallece, algo sucede en tu familia, esas son cosas que no podemos controlar. Entonces, cuando estas cosas comienzan a suceder, mucha de la gente entra en pánico. Cuando todo ya pierde control y no sabes qué hacer, la gente entra en pánico. En Estados Unidos, cuando comenzó todo este rollo del coronavirus, hace 3 semanas, creo, parece ser, se acabó todo el papel de baño. De todas las enfermedades, se acabó, de todas las cosas que pudieran haber comprado y de todas las enfermedades, no sé qué rollo, se empezó lo del coronavirus y se acabó todo el papel de rollo porque la gente se paniqueó. Yo a lo mejor no sabía ni qué comprar en su pánico, puede ser. Pero después de eso la gente ya comenzó a agarrar la onda y comenzó a agarrar todo lo que podía de todo. De comida, de carnes frías, de todo lo compró. De hecho, es algo parecido que sucedió al año 2000, donde mucha gente compró suficiente como para a veces hasta 1 año o 2, según tengo entendido yo, para poder vivir de esas cosas. Pero la gente entra en pánico y comienza a hacer cosas que no tienen sentido. Entonces, una de las preguntas para ti hoy es, si has entrado en pánico, tienes temor. Desde que se anunció esta pandemia, ¿te ha entrado pánico? Si tu respuesta es sí, entonces tú necesitas escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy. A lo mejor algunos no tenemos pánico, pero a lo mejor algunos tenemos temor. Temor a la economía, qué va a suceder con mi trabajo, qué va a suceder con poder comer, etcétera. A lo mejor tenemos temor sobre eso. Si tu respuesta es yo tengo temor acerca de lo que viene, necesitas escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy. Entonces, primeramente, quiero ir a la historia de Gedeón. Gedeón lo podemos encontrar en el capítulo 6 de los Jueces. Este es un hombre que en temor estaba escondido, trabajando su cosecha. No estaba en un pánico él, pero sí tenía miedo. Estaba escondiéndose por temor. Dios se encuentra con él y comienza a llamarlo. Lo llama a ser juez de Israel para librarlo del yugo que tenían los madianitas y los amalecitas sobre Israel. Al principio él no está muy convencido que Dios lo ha llamado, sin embargo comienza a tener una conversación con Dios, comienza a obedecer, reta a Dios, Dios le responde y dice, ok, pues entonces Dios sí quiere que yo sea el que vaya a librar a Israel de los madianitas y los amalecitas. Entonces él comienza a hacer un plan. Ahora miren, algo que se me hace muy interesante de esta historia es que al principio no sabía qué hacer él. Estaba insatisfecho con su situación y Dios se presenta a él y comienza a hablar con él y comienza a darle un plan. Y Dios le dice, mi plan es rescatar a Israel y por medio de ti lo voy a hacer. Entonces Gedeón dice, ok, bueno, si Dios lo va a hacer por medio de mí, entonces yo tengo que juntar un ejército. Y él comienza ¿a qué? A planear, como nosotros lo hacemos, como dice la Escritura. En nuestro corazón planeamos. Entonces en su corazón Gedeón dice, ¿sabes qué? Voy a mandar una carta para el clan de Abiezer, la tribu de Manasés, las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí. Y todos ellos se van a juntar conmigo para poder derrotar a los amalecitas y a los madianitas. Y entonces él manda estas cartas. Se le juntan 32,000 personas a Gedeón para ir a pelear en contra de los madianitas y los amalecitas. Entonces de por sí, pues es algo que es un poco difícil para ellos, ¿no? Él está pensando, pues los madianitas y los amalecitas son gente de guerra, es gente que ha oprimido a Israel por mucho tiempo. Y pues ahora tenemos 32,000. Sin embargo, Dios le dice,
junta a todos, diles que los que tienen miedo que se pueden ir. Entonces llega él y les dice, ¿saben qué? Todos los que tienen temor se pueden ir, y se van 22,000 de ellos. Y ahora se queda Gedeón, bueno, si antes estaba difícil la cosa, pues ahora está aún más difícil. 22,000 que se hayan ido, pues me quedan 10,000, ahora sí está difícil. Yo no creo que Gedeón esperaba que eso fuera a suceder. Sin embargo, sucede. Pero aún así, entonces él está en esta situación que ahora yo creo se está poniendo más nervioso Gedeón. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Todavía son demasiada gente, así que llévalos a un río y ponlos a beber agua. Y esta va a ser la prueba. Los que se arrodillen y peguen sus labios en el agua y la tomen, pues a esos los vas a correr. Pero los que agarren agua así, que se lo echen a la boca, a esos me los vas a apartar. Entonces él va y hace esta prueba, y de estos 10,000, solo 300 se lo echaron a la boca. Y pues se van todos los demás y se queda nada más con 300. Yo me imagino que él en ese momento le está pensando, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque ya no tengo control. Sí, a lo mejor con 32,000 hombres él tenía un poco de control, pero ahora con 300 seguramente no tenía control. Entonces Dios le dice, ok, 300 hombres es suficiente, con ellos vas a derrotar a los madianitas y a los amalecitas, pero ¿sabes qué? Si tienes temor, baja al campamento y escucha lo que los soldados están diciendo, y después de que escuches lo que están diciendo, te vas a animar. Entonces le dice que baje con su siervo Purá, y entonces él y su siervo bajan al campamento de los madianitas, me imagino que de noche, y están escuchando, y hay 2 soldados que están hablando, y uno le está diciendo al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Mi sueño fue que estaba rodando un pan de cebada y cayó sobre el campamento y destruyó todo. Y le dice el otro soldado, oye, pues ese es Gedeón. Gedeón nos va a destruir. Jehová nos va a entregar en manos de Gedeón y nos va a destruir. Entonces, pues ahí están todos asustados estos. Gedeón escucha, Gedeón escucha lo que están diciendo. Y entonces ahora sí él se va animado, porque él sabe que Dios los va a entregar en sus manos. Y entonces regresa, le dice a los 300 que están ahí, Dios nos los va a entregar. Ellos comienzan la pelea, y ustedes pueden leer todo lo demás ahí en capítulo 6 de Jueces, donde hay una matanza muy grande entre todos los amalecitas. Fueron cientos de miles que terminaron matando. Pero, sin embargo, todo esto él planeó, él tenía algo que él sentía que Dios le había dado y que le dijo, así lo vas a hacer, así, etcétera, etcétera, y no funcionó. Él hizo preparaciones adecuadas, ¿sí? Él agarró suficiente gente, él hizo su parte, pero Dios le dice, tú planeaste, pero ahora yo te voy a llevar por otro lado. ¿Para qué? Para que la gloria caiga sobre mí, no sobre ustedes, dice Jehová, es lo que Jehová le dice. Entonces, este es un gran ejemplo en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas, Dios nos llama a su reino, a vivir, y nosotros hacemos planes, y planes adecuados, ¿sí? Sin embargo, Dios dice, ¿sabes qué? Está bien que tú hayas planeado eso, pero yo quiero llevarte por otro camino para que tú veas que yo soy el que te estoy llevando, para que tú veas que yo soy el que estoy proveyendo. Otro ejemplo que nosotros podemos leer es Pablo. Este es otro personaje del que podemos aprender bastante. Pablo, en Hechos capítulo 9, vemos que él obviamente primero estaba matando cristianos, echándolos a la cárcel, etc. Tiene un encuentro con Jesús, se queda ciego, y Dios habla con Ananías y le dice, tú necesitas ir a orar por Pablo. Y dice, oye, Señor, pues no te has dado cuenta que es el que anda matando gente, por si no lo hayas notado, ¿verdad? Y el Señor le dice, yo ya lo escogí a él y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mí para llevar el evangelio por todo el mundo, ¿no? Entonces Ananías va y ora por él. De hecho le dice en Hechos 9:15, dice así, pero el Señor le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas.
yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Hechos 9:15, eso es lo que dice. Entonces lo que me impacta mucho de esta historia es como Pablo fue alguien que vio todo lo que iba a sufrir y sin embargo se lanzó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Llevar el evangelio sin preocuparse de lo que vendría, ¿sí? Dios le dice a Ananías que le mostraría qué es lo que Pablo iba a sufrir por el evangelio. Y en realidad vemos aquí un paralelo entre Pablo y Cristo. En Mateo 26:34, cuando Jesús se va a Getsemaní a orar, él dice esto, dice, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús sabía lo que había de venir. Él ya sabía del sufrimiento que le esperaba y por eso pide que Dios lo libre. Pero aún así dice, bueno, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Pero no entró en pánico. Tampoco Pablo entró en pánico y vaya que sufrió muchas cosas y sufrió muchos descontroles, ¿verdad? En su vida. Se quedó náufrago varias veces, lo azotaron varias veces, fue encarcelado muchas veces. Dice que había sufrido hambres, etc. Entonces él sufrió muchas cosas, pero no entró en pánico. Él comienza, de hecho, una de las historias, no una de las, sino una de las cosas que sucede con Pablo es que él va regresando a Jerusalén y termina haciendo una parada con los hermanos en Éfeso, de Éfeso. Les dice en Hechos 20:22, dice que no los va a volver a ver. Y dice, y no sé qué es lo que me espera en Jerusalén, solo sé que lo que el Espíritu Santo me ha dicho es que me espera cárcel y sufrimiento. Es lo que dice. No entró en pánico acerca de ese descontrol. Él no tenía control de eso. Pero él sabía que Dios tenía el control de eso. Él sabía que Dios lo estaba llamando allí, que no dependía de Pablo lo que iba a suceder, sino dependía de lo que Dios quería hacer. Y él estaba siendo sensible y estaba dispuesto a servirle a Dios fuera donde fuera. Entonces luego llega a Tiro y le dicen los discípulos, le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén, el Espíritu Santo nos está avisando que no deberías de ir a Jerusalén, pero de todos modos él dice, pues yo tengo que ir. Se juntan en la playa, se abrazan, oran y él se va después a Cesarea y luego ahí se encuentra con un profeta que se llama Ágabo y el profeta le dice, te van a arrestar. Y él dice, pues yo sé, o sea, ya sé yo sé lo que viene, pero tengo que ir. Entonces después es arrestado y Jesús se le presenta una noche después de varios días, bueno, de muchos días de estar arrestado y que lo traen ahí todo el rollo y Jesús el Señor se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Anímate porque necesito que tú vayas hasta Roma para que des testimonio de mí. Entonces después lo lleva a Roma y la embarcación en la que iba se topan con una gran tormenta y todos se asustan porque se comienzan a hundir y se comienza a partir el barco en dos y etcétera. Pero Pablo llega al parecer tranquilo, a lo mejor no, como dicen, no sereno moreno, pero tranquilo. Y les dice, ¿saben qué? No se preocupen porque un ángel de Dios ha venido conmigo y ha hablado y me dijo que aunque se va a perder la embarcación, pero ni un alma vamos a perder, todos vamos a salir vivos. Así que le siguen pasando este tipo de cosas a Pablo, pero no pierde su cordura. ¿Por qué? ¿Cómo es que un hombre como Pablo, que ha sufrido todo lo que sufre, puede mantener su ánimo? Una de las cosas que yo creo que a Pablo le ayudó, que nosotros podemos leer en Escritura, es que él entendió desde el principio que él no tenía control. De hecho, antes de conocer a Cristo, él estaba tratando de controlar la situación. Él estaba tratando de arrestar a cristianos y hacer cosas porque él creía que podía controlar lo que estaba sucediendo. Cuando se topa con Jesús, él se da cuenta que no tiene control. Y muy buen ejemplo es cuando él escribe en 2 Corintios 12:8.
Dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento yo creo que Él entendió, no tengo control, solo me queda la gracia de Dios. Yo no sé qué es, hay muchas discusiones de qué es lo que Él estaba pidiéndole que Dios le quitara. Yo no sé exactamente qué era, pero era algo suficientemente grande para Él decir, sin esto sería mejor mi vida, sin esto yo podría hacer esto o aquello mejor, etcétera, sin esto yo podría ser un mejor siervo de Dios, así que Señor, quítamelo. En realidad es un tipo de control, porque estaba diciendo, yo sin esto soy mejor, y el Señor le dice, no, no te lo voy a quitar, pero lo que sí te voy a dar es mi gracia. Mi gracia tiene que ser suficiente para ti. Pero ¿sabes qué? En la gracia de Dios tú no tienes control. Tú tienes que descansar y confiar en la gracia de Dios. Es totalmente diferente. Entonces, nosotros no podemos soltar las cosas que queremos o los deseos que tenemos. O por ejemplo como Pablo que decía, yo he orado que esto suceda y no sucede. Nosotros no podemos soltar esas cosas si nosotros no tenemos confianza. En realidad, el control es una ilusión, ¿sí? Pero de todos modos esta ilusión nos roba de la confianza que podemos tener en Dios. Esta ilusión sentimos que podemos controlar las cosas o ciertas situaciones. El hombre ha estudiado mucho para controlar las cosas. El hombre ha estudiado para controlar el clima, la salud, las cosechas, transporte. Todo eso lo ha tratado de controlar y aún sigue tratando de controlar. Pero lo mejor que hemos podido hacer es que manipulamos todo. No podemos controlar el clima, no podemos decirle hoy llueve y llueve. No podemos decir no llueva si no llueve. No podemos hacer nada de eso, lo que sí podemos hacer es manipularlo. Hay instrumentos que han inventado que manipula el clima, las cosechas. No podemos controlar que salga una buena cosecha o no, pero hemos manipulado el ADN de las plantas y todo eso. ¿Para qué? Para que nos rinda una cosecha más grande, etcétera. No podemos controlar nuestra salud, pero hemos podido manipular las medicinas para que podamos mitigar nuestros cuerpos, etcétera, para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, en realidad, lo que nosotros siempre estamos experimentando, en realidad es una ilusión del control. En realidad no tenemos control de las cosas. Solo hubo un hombre que tenía una autoridad absoluta, y ese fue Jesús. Solo Jesús pudo decir, tus pecados son perdonados. Si eso no es control, yo no sé qué es. Pero él tenía ese control. Él puede decir, tus pecados son controlados. Tus pecados son perdonados. Tan así era eso que los fariseos dijeron, ¿y quién se cree para andar diciendo esas cosas? ¿Verdad? Solo él fue el que dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Solo él dijo eso. Solo él se puso de pie en una barca que se estaba hundiendo y detuvo los vientos y el mar. Solo él tuvo ese control. Nosotros no tenemos el control. Solo él fue el único que dijo en toda la historia, en Mateo 28:18, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora la pregunta es, ¿tú tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Entonces, ¿qué pretendes controlar? Suena tonto que nosotros tratemos de controlar nuestras vidas cuando solo Jesús dijo, yo tengo toda autoridad. Pero aún así lo seguimos tratando de hacer. Y esto lo hacemos porque no le tenemos confianza a Dios, ¿sí? Y entre más desconfianza le tenemos, más control queremos de nuestras vidas. Y entre más control nosotros tomamos de nuestras vidas, más nos herimos. Y entre más nos herimos, más lo odiamos a Él. Y entre más lo odiamos, pues más desconfianza le tenemos. Y es un círculo vicioso que seguimos haciendo. ¿Y eso quiere decir que nuestros deseos son siempre malos? Claro que no. Nuestros deseos pueden ser a lo mejor buenos deseos,
pero a final de cuentas no son los deseos de Dios. Y este es uno de los conflictos más grandes que tenemos nosotros, es que siempre estamos enfocados en lo que nosotros queremos. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La confianza que nosotros podemos tener es en Él, en Jesús, es porque Él ya venció. Quizás uno de los temores que nosotros tenemos es que nosotros vamos a perder. Pero Pablo dijo, ¿sabes qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no podemos perder. Pero a veces estamos tan enfocados en esta vida y lo que sucede aquí que creemos que nada más lo que sucede aquí es lo que importa. Y no es así. No podemos perder. ¿Que si hay aflicción? Claro que sí. Pero Dios ya ganó, ya venció. Esta vida es muy corta. No hay necesidad por la cual afanarnos a esta vida. Entonces, yo les animo a ustedes que ustedes en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, sino siempre, ustedes pongan su confianza en Dios, que pongan sus ojos en Dios, y verán que ustedes van a ver la gloria de Dios en esta vida o en la que viene. Entonces, hermanos, yo sé que es más fácil hablarlo que hacerlo, pero yo les animo a que sean, que se dejen retar en estas cosas acerca de confiar en Dios, de que ustedes tomen estos tiempos, son tiempos muy buenos para poder acercarnos a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito confiar en ti, necesito aprender a confiar en ti. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que el mundo está sucediendo, etcétera, pero necesito confiar en ti. Y que tú pongas tus manos en tu vida en las manos de Dios y que tú dejes que Dios tenga el control, hermanos. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Pido, Señor, que con esta palabra, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor. Si hay alguno de nosotros que no hemos confiado en ti, Padre, yo pido que tú toques nuestro corazón, Señor. Que podamos entregar nuestras vidas en tus manos, Señor. Que podamos tener confianza plena en ti, Señor. Tú eres un Dios que es fiel y siempre está ahí, Padre. Y yo pido que podamos comenzar a sentir esto en nuestros corazones y que podamos vivirlo en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por todos los que están escuchando, Padre, y te doy gracias por todos los que tienen su corazón abierto. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por haberse conectado. Les animamos a que estén viendo ahí nuestra cuenta de Facebook en Centro Cristiano Betel Villas. También tenemos las predicaciones en el SoundCloud, también Centro Cristiano Betel Villas. Pueden escuchar todas las que a lo mejor se han perdido en algún momento. Ahorita es un momento donde la gente no está haciendo nada. Bueno, mucha gente está en su casa y compartan esos links de las predicaciones para que ellos también las puedan escuchar. Los amamos y estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Betel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Betel Villas.